Hola a todos, Shabbat Shalom, ¿cómo están? Estamos contentos porque ya inicia la parashá número 1 de este nuevo ciclo. Estamos alegres porque se ha terminado ese ciclo, en un sentido alegres, porque en este nuevo ciclo, en esta nueva temporada, el Eterno Dios nos va a enseñar mucho más y va a extender desde donde nos dejó en la última porción. Entonces iniciamos así con la parashá número 1, Bereshit, Génesis, con el apóstol Carlos Soto. Bendiciones a todos, bendiciones a todos los que están aquí conmigo. Hay muchas cosas que podríamos decir de esta parashá. Los primeros 6 capítulos del libro de Bereshit o el libro de Génesis son fundamentales. Entonces, como normalmente hacemos, yo he escogido de entre esos 6 capítulos algunos tópicos que vamos a tratar. Pero antes de iniciar es importante reafirmar un principio. La revelación de nuestro Dios es eslabonada. Es decir, lo que Dios nos revela hoy se va a amarrar con lo que Él nos va a revelar mañana. Pero lo que Él reveló ayer se une con lo que Él nos reveló hoy. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la revelación de Dios es progresiva. Dentro del espíritu profético, dentro del mover profético en el que nosotros estamos, Él nos lleva de una revelación menor a una revelación mayor. En el entendido de que no se trata de acumular conocimiento, sino de ir viviendo experiencias de acuerdo a lo revelado que se sumen a nuestra dinámica de vida. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1:12, él dice algo que es clave. Y recordemos que Pedro le está hablando a la casa de Efraín, sus 2 epístolas están dirigidas a la casa de Efraín. Y él dice, yo sé que ustedes están establecidos, afirmados en la verdad presente. Les voy a repetir esto, o sea, voy a enseñarles nuevamente esto, aunque sé que ustedes están afirmados, establecidos en la verdad presente. Otra versión dice, en la revelación presente. Si hay una revelación presente, es porque hubo una pasada y porque habrá una futura. Es decir, la revelación de Dios es eslabonada, va en aumento, así como la senda del justo. La senda del justo, la luz de la aurora, dice Proverbios 4:18, es como, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, nuestro caminar se va definiendo en el tiempo de Dios o el tiempo profético, que es en espiral, de algo menor a algo mayor. Entonces, si la revelación de Dios es progresiva, lo que Dios nos va revelando a nosotros nos lleva a trascender, nos posiciona en esa verdad para poder estar listos para recibir la siguiente porción. De tal manera que no hay lugar para el estancamiento, no hay lugar para el conformismo. Dios es un Dios que está en movimiento, su palabra está en movimiento, su palabra está trabajando. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque más que mi comentario, mi proclama sobre los que estamos aquí reunidos y sobre aquellos que nos están viendo, es que el conocimiento que adquiriste en el ciclo pasado de las parashot, va a ser superado por la revelación y el conocimiento que Dios traerá en este nuevo ciclo. Ahora, el elemento aquí clave es el año en el que estamos, que nos ubica en el contexto profético en el que estamos. Ese es el año donde el rey se pone en pie para poner su anillo en el dedo
del remanente de Efraín y sellar a un pueblo, sellar a ese remanente y enfilarlo hacia dos cosas. Uno, reafirmar su identidad, y dos, hacia el encuentro con su hermano mayor, la casa de Judá, es decir, la unión de las dos casas de Israel. Entonces, que esta primera parashá, la primera del ciclo, nos introduzca en una dimensión mayor del reino y de la revelación del Espíritu de Dios, del Ruach, sobre nuestras vidas. Ok, parashá número 1 entonces, que lleva el nombre Bereshit. Un comentario acerca de la palabra Bereshit, que aunque en algunas ocasiones se traduce como principio, ¿verdad? Principio, la mayoría de las veces que esta palabra se traduce en el primer pacto, o bueno, Antiguo Testamento, voy a usar la palabra para ubicarnos, pero ya pronto voy a desaparecerla de mi lenguaje y espero desaparezca del suyo, porque no existe tal cosa como un antiguo y un nuevo pacto. Es un solo pacto renovado a través de Yeshua. Ok, aunque en otras porciones o versículos del primer pacto, esta palabra, al traducirse, no está relacionado con tiempo, sino más bien se traduce como lo de enfrente, lo más alto, lo principal, lo más visible, lo mejor, pero también se traduce como primicia, lo más importante, y otra que me llama mucho, definición que me llama mucho la atención es la cima. Bereshit es el punto de partida. Es el punto de partida entre el eterno Dios y nosotros. No es el punto de partida de nuestro Dios. Es el punto de partida entre el eterno Dios y lo que Dios creó. Lo que el eterno Dios creó. Dentro de esa creación estamos nosotros. Ahora, es importante entender que todo lo creado fue creado con un objetivo básico y principal. Todo lo que el Eterno creó, lo creó para y por medio de Yeshua, dice el apóstol Pablo en el libro de Colosenses. Entonces, es el inicio, es el principio, ¿sí? No en tiempo, no en términos cronológicos, ¿verdad? Sino en términos de proceso, en términos del plan de redención, etc. En un sentido entonces, Bereshit nos plantea nuestro encuentro con Dios. Y curiosamente digo yo, por usar algún término, pero cuando vamos al libro de Revelaciones, el libro de Apocalipsis, cuando el libro de Apocalipsis cierra en su capítulo 22 y el último versículo, se nos abre la puerta al Génesis nuevamente. Es decir, cuando todo lo que en el libro de Revelaciones se haya cumplido, estaremos de vuelta al principio. Estaremos de vuelta al principio. La Torá es como este anillo. No tiene principio ni tiene fin. Entonces, cuando completo la vuelta, vuelvo a iniciar. Cuando entramos en el nuevo ciclo de Parashot, también en un sentido es un nuevo empezar. Es un empezar de nuevo. Cerramos un ciclo, se nos abrió una puerta para volver a ese inicio, obviamente, pues estamos hablando de un contexto menor. Ok, Bereshit entonces no tiene que ver con una perspectiva cronológica, sino de proceso,
Hablamos de entonces lo del frente, lo de enfrente, ¿verdad? Yo no avanzo al libro de Revelaciones, hacia Apocalipsis, yo avanzo hacia el Génesis, a ese nuevo comienzo, cuando todo lo que está escrito haya sido cumplido y el plan de redención se complete plenamente. Lo de enfrente, lo más alto, lo principal, lo más visible, ¿por qué? Porque es el punto de partida de todo. Ok. El primer tópico que yo quiero desarrollar tiene que ver con la creación del Eterno. La creación, según nos establece el relato bíblico, ¿verdad? Inicia con primero el verso 1 diciéndonos una de las frases más profundas que tiene la Escritura: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por supuesto que en el español no tiene tanta profundidad como cuando se estudia en el hebreo y la etimología de las palabras. Bereshit bara et Elohim be'et haaretz. Después de definir estos principios, luego viene el verso 2, donde aparece que la tierra o la creación, la tierra estaba desordenada, estaba vacía y las tinieblas la cubrían. ¿Ok? Entendemos que entre el verso 1 y el verso 2 del libro de Génesis algo sucedió para alterar lo que Dios había establecido, ¿verdad? Muchos creemos que entre el verso 1 y el verso 2, ahora sí cronológicamente se dio la rebelión de los reyes, que alteró el diseño de Dios de todo lo creado. Entonces, la tierra se encuentra en desorden, es decir, fuera del diseño de Dios, en vacío. ¿Por qué? Porque no solo perdió el diseño, sino que también ya no hay códigos de gobierno que la sujeten. Es decir, la palabra vacío tiene que ver con la ausencia de Torah. Y 3, tinieblas, era la condición. Y luego vemos al Ruach, al Espíritu de Dios, dice, moviéndose o incubando sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Ahí inicia el plan de restauración de lo creado. Yo personalmente, respetando opiniones, no creo, como algunos sostienen, que Dios creó el caos para luego entonces empezar a ordenar las cosas. O sea, Dios no es un Dios de caos, Dios no es un Dios de... ¿verdad? Tampoco creo que Dios haya creado tal cosa como el árbol del bien y del conocimiento del bien y del mal. Porque el mal dentro del huerto era inaceptable. El mal estaba fuera del huerto, no dentro del huerto. La desobediencia de Eva y Adán en ese orden, y sin ninguna connotación machista al comentario, digo por el orden en que sucedieron las cosas, la desobediencia de ellos los expuso al mal, es decir, a un conocimiento para el cual no estaban preparados para afrontar. Y de hecho, solo el hecho de quebrantar la Torah, el mandamiento del Dios eterno, fue suficiente para exponer. Ok. Cada quien puede interpretar o pensar libremente lo que quiera. Yo creo, entonces, que Dios no necesitó del caos para partir de ahí crearlo todo. Tampoco creo en el Big Bang. No creo que hubo una gran explosión, ¿verdad?, de una materia que explotó. Yo creo que hay un diseño divino que fue dándose paulatinamente. Lo cierto entonces es que en el verso 2 nos encontramos con que lo que fue creado fue alterado
Inmediatamente después viene el plan de Dios de restaurar lo creado. Y es importante entender lo siguiente, que ese plan de restauración se nos define un poco más, o más bien muchísimo más, se confirma en Hechos capítulo 3, en el verso 19 al 21. El apóstol Pedro, hablando con los que acaban de ser llenos del Espíritu de Dios en el día de Shavuot, de Pentecostés, les dice: bautícense y arrepiéntanse para que sean borrados sus pecados. Y luego dice: y vengan de la presencia del Eterno tiempo de refrigerio. Tiempo de refrigerio, es decir, el lenguaje de Pedro ahí cambia. Primero está hablando con los que están ahí, bautícense y arrepiéntanse, y luego dice, para que vengan, ahora está hablando de futuro, un futuro profético, de la mano del Dios eterno, tiempos de refrigerio, y Él envíe a Yeshua, que os fue antes anunciado, al cual de cierto es necesario que el cielo retenga, no reciba. La Reina Valera y otras que provienen de la Vulgata Latina tienen esta mala traducción. ¿Por qué? Porque él ya había ascendido, él ya había resucitado después de morir en el madero y ascendió, ya había sido recibido. Ahora lo que está por cumplirse es su segunda venida. Entonces, para su segunda venida, él está siendo retenido, que es diferente. Y el apóstol Pedro sigue diciendo, al cual es necesario que el cielo retenga, dice, hasta la restauración de todas las cosas. Es decir, no habrá segunda venida y por ende no habrá levantamiento de su pueblo santo hasta que se complete la restauración de todas las cosas. Y una de ellas, y muy importante, es la restauración de las dos casas de Israel, es decir, la unión de las dos casas, casa de Efraín y casa de Judá. Por eso este año en el lugar, el Eterno se pone en pie para poner su anillo en el dedo del remanente, que será sellado. Estamos hablando de la figura del hijo pródigo. ¿Ok? Entonces, restauración es una palabra clave. Y ahí en el Génesis, en el verso 2, empieza ese proceso de restauración de todo lo creado. Dios entonces empieza por su dabar, por su palabra, a ordenar las cosas. Nos habla seguidamente de 6 días de creación. En cada día creó algo específico. Pero si nosotros vamos a segunda de Pedro 3, verso 8, el apóstol Pedro nos dice algo que es medular. Él dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Aquí hay una figura que algunos eruditos o teólogos no comparten, ¿verdad? Y otros que sí comparten. Sin ser yo un erudito ni nada por el estilo, a mí me hace mucho sentido. Y es lo siguiente: hay una relación entre un día y 1000 años. Por tanto, proféticamente, la creación que fue hecha en 6 días hace referencia a 6000 años. Es decir, nosotros hoy estamos en el 6º día, pronto a entrar
Aquí. Prontos a entrar al séptimo, ¿verdad? Al séptimo día o el séptimo milenio. ¿Qué sería? El gran Shabbat, o el Shabbat Hagadol, el milenio. Aquello de lo cual nos habla proféticamente la fiesta de Sukkot. Entonces, algunos resisten esta posición porque dicen que la tierra no tiene 6.000 años, que la tierra no tiene 7.000 años, porque el Señor creó en 6 días y luego reposó el séptimo día, ¿verdad? Es decir, que la tierra no tiene 7.000 años. Yo no tengo problema en esto, ningún problema. ¿Por qué? Porque los tiempos que cuentan proféticamente son 6.000, son 7.000. Lo que duró el proceso de creación pudo agregarle 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 15.000, 20.000 años, qué sé yo, ¿verdad? Todo ese proceso. Pero desde que inicia el plan de Dios, desde que inicia ese encuentro de Dios y el hombre, tenemos 6.000 más el séptimo milenio. Estamos en el 5.779. El año bíblico universal. Ok. Entonces, lo primero que nos plantea este proceso es el hecho de que hay una proyección profética allí en la creación y un anuncio del término de un proceso de 6.000 años para entrar en el Ativ Labo, en el Olam Jabá, o la era mesiánica, o lo que se conoce tradicionalmente como el milenio. En Génesis capítulo 6, verso 3, el eterno Dios dice que, en otras palabras, parafraseando, él dijo, me cansé de esta generación. Entonces dice, y los días del hombre llegarán hasta 120. Si usted revisa bien, después de eso que el Eterno dijo, hubo hombres que vivieron más de 120 años. Entonces no se estaba refiriendo a 120 años, año 365 días, sino se estaba refiriendo a jubileos. Es decir, 120 jubileos serán los días del hombre. Y si usted multiplica 120 por 50, que es el jubileo, te da 6.000. El Señor entonces pone como meta 6.000 años, para que luego de eso venga el milenio. ¿Okay? El año 7.000 entonces, con el año 7.000 empezará el milenio. Ok. El otro punto aquí importante es la separación de las aguas. Dice el relato bíblico que primero el eterno Dios envía su luz. No vamos a entrar en el detalle, pero cuando habla de luz, obviamente no está hablando de la luz que nosotros conocemos. La palabra que se usa ahí para luz es luz blanca. Es la luz de la eternidad, la luz de la dimensión en la que nuestro Padre Eterno se mueve. Por ejemplo, en el libro de Revelaciones, Apocalipsis, cuando dice que la nueva Jerusalén se establezca, ya no habrá necesidad de sol ni de luna. Es decir,
ya los días no serán de 24 horas. ¿Verdad? Bueno, hoy con todo eso que se dice que con el bombardeo del HARP al eje de la Tierra ya no son 24 y no estamos viviendo días de 16 horas. Lo cierto es que el relato bíblico dice que al no haber necesidades de sol ni de luna, obviamente no va a haber cuenta de días, pero dice que la gloria del Dios eterno alumbrará la tierra. Entonces estamos hablando no de luz esta que tenemos nosotros, sino de la luz de su gloria. Dice que Él envió su luz. Luz también está relacionado con palabra. Palabra, Torah, y Torah con Yeshua. Es decir, no podemos dejar de ver a Yeshua en esa expresión. Y envió su luz. Y lo primero que hizo la luz fue separar. La palabra griega dar, separar, dividir según sustancia. Es decir, la palabra separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y primero entonces quiero referirme a esa palabra separar. Al separar según sustancia, ¿ok? Lo que el Eterno hace es desligar lo que se mezcló. Es decir, lo que tiene mezcla, separarlo, hacer Havdalah, separación entre lo santo y lo profano, entre la luz y las tinieblas, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. La palabra sale entonces, la luz viene para identificar la sustancia de cada parte y entonces provocar la separación. Al iniciar el nuevo ciclo de Parashot en este año que está iniciando también, hay un sentir profético en mí en relación a esto. Este será un año donde el Dios eterno enviará su luz para separar todo aquello que se ha mezclado, todo aquello que tiene mezcla. Eso se llama sincretismo. Y una de las características del sincretismo en la Escritura, cada vez que el pueblo se sincretizó o hizo sincretismo, se afectó su identidad. El sincretismo lesiona la identidad. Lesiona por ende entonces la paternidad. Y en el sincretismo hay un debilitamiento del diseño original. Entonces, si hay sincretismo, no podemos hablar de diseño. No podemos hablar de diseño puro. Si queremos restaurar el diseño o volver al diseño original, como muchos dicen, primero hay que eliminar el sincretismo. Y la cláusula para eliminar el sincretismo la establece el mismo eterno Dios cuando nos dice a nosotros que salgamos del medio de Babilonia. Es decir, si no salimos de Babilonia, no se va a eliminar el sincretismo, y al no eliminarse el sincretismo, el diseño pleno no se podrá establecer. Lo que Dios está haciendo hoy es, con su palabra de verdad, trazando una línea fina, clara y profunda para dividir, para separar según sustancia. Esa línea también será como una balanza para pesar la obra de cada quien, para identificar el material con el que cada uno construyó su obra, para separar los que operaron, trabajaron con material divino y los que no usaron material divino, para poner en evidencia toda forma de mezcla y rescatar lo que a Dios le pertenece. Y obviamente
Es un tiempo, será un año de definición, donde la gente tendrá que definirse cuál es la línea que quiere seguir. Si quieren seguir los postulados de Constantino y todo su séquito, o quieren seguir la Torá y al Dios de la Torá. Si quieren seguir nadando en dos aguas, con cultos y dinámicas mezcladas, o quieren alinearse con lo que el Dios eterno estableció. La demanda es tener el espíritu de Daniel. La demanda es tener el carácter. Es tener la fuerza de Daniel, la determinación de Daniel, el compromiso de Daniel, que determinó serle fiel al Eterno y a la Torá, a pesar de. Volvamos entonces a la creación. ¿Qué es lo que hace la luz? Penetra en medio de un mar de oscuridad que rodeaba todo lo creado, toda la creación, toda la tierra, y entonces separa las aguas. Las aguas de arriba, obviamente, suben, y las aguas de abajo bajan. En el lenguaje profético, aguas tiene que ver con multitudes, agua tiene que ver con autoridad de gobierno. El juicio sobre Luzbel, sobre Jailel, se había establecido. Había sido arrojado a las partes bajas de la tierra. Y lo que proféticamente nos muestra este proceso de separación es que Dios le retira a Jailel, a Luzbel, a Satanás, a Mefistófeles, a Mefisto, como usted quiera llamarle, la autoridad que él tenía. Autoridad de gobierno. Esas son las aguas que suben. Y él desciende a las partes profundas de las aguas. Cuando el Señor lo arroja al tejón, al océano primitivo. Inmediatamente se crea la expansión. Quiero que usted me vaya siguiendo, ni pestañee, por favor. Crea la expansión. Y en la expansión, si usted sigue el relato bíblico, en la expansión, él pone las lumbreras. Pone las lumbreras para determinar día y noche, para que rijan las estaciones. Y si usted cree que cuando dice estaciones está hablando de primavera, otoño, verano, está equivocado. La palabra que se traduce como estaciones en el hebreo es moedim. Y los moedim de Dios son convocatorias santas, son las convocatorias de Dios. Todos esos tiempos en los cuales Dios determinó un encuentro con su pueblo. Festividades, Shabbat, jubileos, etc. Esos son los moedim. Entonces ponga cuidado. Lo que el Eterno hace es separar. Le retira al enemigo, a Satanás, su autoridad. Lo relega a las partes bajas. Y entonces en la expansión pone dos lumbreras para determinar sus tiempos para el hombre. Con la idea de mantener a través de la historia del hombre, mantener la separación entre lo santo y lo profano. ¿Qué hizo el enemigo? Creó su propio calendario, estableció sus propias festividades y obviamente designó dioses para engañar al hombre y darle los mapas falsos, darle las rutas equivocadas que nunca le llevarían ni al Dios verdadero
ni al culto verdadero. Estableció una dinámica de culto, el enemigo, para desviar el culto genuino y el objetivo y el objeto principal del culto, que es el Dios eterno. Falsificó sacerdotes, levantó altares falsos, con culto falso. ¿Con qué intención? Generar sincretismo, generar la mezcla que debilita la identidad, que debilita la fuerza, donde no hay diseño, que distorsiona la imagen de paternidad de Dios. Dios establece entonces los Moedim para poner una línea divisoria y hacer la diferencia entre lo que es kosher y lo que no es kosher, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Ahora agárrese. ¿Usted quería oír? Bueno, aquí le va. Isaías 14, cuando vemos las intenciones de Luzbel, él dice: subiré a lo alto y sobre las estrellas de Dios pondré mi trono y me sentaré al final del norte. Me estableceré sobre el norte, dice, para gobernar sobre los Moedim de Dios. Así dice la versión original. Espérate un momento. Entonces la intención de Luzbel era subir para gobernar los tiempos del hombre, para desviar al hombre de las convocatorias de Dios, esas convocatorias de encuentro, donde Dios dijo: me voy a encontrar con mi pueblo. Y alguien dirá: Carlos Soto, pero es que todo eso era ley, eso de las fiestas ya eso no está vigente. Me dijo alguien una vez: es que ya el Shabbat no, ahora es el domingo. Yo le pregunté: ¿y usted sabe quién lo cambió? Me dijo: no, pero yo sé que es el día del Señor. Y yo: ¿cuál es tu base? La mía es la Biblia, y la tuya. Constantino cambió el día del Señor. Lo cambió de Shabbat a domingo, el Soli Deus, el día del sol, el Dominus Dei, el día del sol. Entonces, cuando Dios dice día de convocatoria, la convocatoria en la semana, Dios dice Shabbat. Y el enemigo le dijo al mundo: domingo. Cuando usted revisa el rito del domingo o el rito del dios sol, es tan antiguo como Nimrod, es tan antiguo como Caín. Es decir, desde un principio eso se estableció. Seguimos hablando de mezcla, seguimos hablando de sincretismo y seguimos hablando de la necesidad del badal de Dios, de separar según sustancia. Entonces llamemos las cosas como son. No habrá diseño original mientras los que se dicen llamar pueblo de Dios, sigan creyendo y venerando el domingo como el día del Señor. La ley está abolida, dicen algunos. No, pero los 10 mandamientos están vigentes. Hello. Y en los 10 mandamientos, ahí está el Shabbat. Hola. ¿Sigue ahí o ya se desconectó? Separación. Oiga bien lo que dice Luzbel. Subiré para accesar. ¿A dónde? Al norte. Ay, Dios. Pero eso me pone una buena. Porque según me dice ese texto, el norte está arriba. Eso quiere decir que el sur está abajo. Y en este plano horizontal están el este y el oeste.
Pero cada vez que la Escritura habla del este, el este es Jerusalén. Espérese, Carlos Soto, esa no la entendí. Sencillo. Norte arriba, sur abajo. Entonces, el principio del norte, que es el sur, donde se unen norte y sur, ese punto es el centro de la tierra. Ezequiel y otros pasajes de la Escritura dicen que Jerusalén es el ombligo del mundo, es el centro del mundo. Quiere decir que ahí converge el norte para que se convierta en sur. Y es el este. Y cuando el Eterno dice que oremos, que cantemos el Shema viendo hacia el este, no especifica en qué punto de la tierra se esté. Quiere decir que desde cualquier punto del globo terráqueo, el este estará en Jerusalén. Quiere decir que desde cualquier punto donde yo esté en el globo terráqueo, el oeste estará ahí. Usted dice, Carlos Soto, pero ¿qué relevancia puede tener esto? Si la tuvo para Luzbel y el Señor nos dejó esto ahí establecido, es porque sí tiene relevancia. Que dice la Escritura en el libro de Ezequiel que de Shabbat en Shabbat la puerta del oriente se abría. Ok. Quiere decir entonces que si eso está ahí escrito, es porque hoy todavía la puerta del oriente se abre. Y no está hablando de una puerta física, sino de una puerta dimensional, que se abre ¿cuándo? El domingo. Dice de Shabbat en Shabbat. Se abre la puerta de ¿dónde? La puerta de oriente, no la del polo norte donde vive Papá Noel, sino la de oriente. Quiere decir entonces que cada vez que entramos en Shabbat, entramos en una dimensión de tiempo que nos conecta con el Eterno, por supuesto, pero nos conecta con Jerusalén, la ciudad física, que es un símbolo de la Jerusalén celestial que descenderá en un momento determinado. Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, por lo que le estoy diciendo, porque el enemigo creó un mapa equivocado, el enemigo mezcló, el enemigo sincretizó. La puerta se abre de Shabbat en Shabbat. Perdóneme, no de domingo en domingo. Y entiéndame, yo no estoy diciendo que está mal reunirse el domingo, el lunes, el martes, no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que hay un día que el Señor apartó. Es una convocatoria de Él. Y el enemigo dijo, subiré. Voy a tratar, y aun cuando no logró asentarse allá arriba, sino que fue echado a las partes bajas, su trabajo sí ha tenido éxito. Adán y Eva le dieron a él la oportunidad de levantar hombres, altares, culto, templos, calendario, etc. para dar pistas falsas, falsos mapas que llevan a lugares equivocados. Ok, salgámonos de Génesis. Salgámonos de este verso. Concluyo esta porción con lo siguiente. Si el eterno Dios puso las lumbreras para determinar los moedim, es decir, sus convocatorias, ¿por qué Dios iba a abolir o hacer que cesara
esas convocatorias por entrar lo que algunos llaman la gracia, cuando vino Yeshua y murió. No tiene sentido. Menos sentido tiene si Yeshua la celebró. Y aún menos sentido tiene si Pablo, Pedro, Jacobo y toda la iglesia del primer siglo y parte de la iglesia del segundo, de la comunidad del primer siglo, eso, lo celebraron también. En ningún lado dice que cesaron, sino fueron establecidas como estatuto perpetuo. Entonces yo digo que mientras el sol y la luna estén ahí, los moedim de Dios siguen vigentes. Porque fueron puestos ahí con ese propósito, para determinar los tiempos. Y en esa cuenta de los tiempos establecer las convocatorias de Dios. Y usted dirá, pero ahora ya yo tengo a Yeshua, ya yo vivo una constante convocatoria. Sí, eso es cierto en su interior, pero también las convocatorias tienen que ver con su pueblo y tienen que ver con un testimonio a los demás. Aquellos 3,000 no hubieran recibido la llenura y a Yeshua si la fiesta de Shavuot hubiera sido simplemente algo interno. Uy, ya tengo el Señor, qué bueno, qué lindo, ay, aleluya. Y hablo en lenguas y todo está bien. No, una manifestación externa. Entonces la fiesta de Sukkot o tabernáculo no se llamaría la fiesta de las naciones, que dicho sea de paso, está proclamando el regreso de Efraín. Ok. ¿Alguna pregunta, muchachos? Ok. El punto 2 es la activación del plan de restauración de lo creado. El plan de restauración plantea una reforma, es decir, volver a la forma original. Que todo vuelva a su estado original, que es la consigna. Entonces, para que haya una reforma, tiene que haber un reordenamiento para establecer un nuevo orden. No el nuevo orden mundial de los masones, de los Illuminati, sino el nuevo orden de Dios. La restauración entonces implica un orden administrativo, es decir, esto tiene que ver con mayordomía, tiene que ver con la administración de los recursos del reino y de los recursos de Dios. Estamos entrando en una etapa de reordenamiento, donde su pueblo está siendo entregada una habilidad, una capacidad y una autoridad para administrar mejor los recursos de Dios. Esto se proyectará hasta el milenio. Parte del trabajo que Yeshua hará gobernando desde Jerusalén, la nueva Jerusalén, será traer nuevamente el orden que en un principio la creación tuvo. Pablo nos deja ver un poco de esto cuando dice que la creación gime y aún está con dolor de parto esperando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, muchos se refieren a esto como poder, esperando la manifestación poderosa, el poder de Dios. Está bien, yo creo en el poder de Dios, por supuesto, pero está hablando de un orden administrativo, está hablando del buen uso de los recursos, está hablando de la armonía, del equilibrio que tiene que haber y que se ha perdido en la naturaleza, por ejemplo, en todo lo creado. Hoy nos quejamos y nos asustan tantos terremotos, tsunamis y todo lo que se está desatando. Pero si bien es cierto, muchas de esas cosas están profetizadas que sucederían, pero eso, una buena parte de eso sucede por el desorden administrativo que nosotros tenemos. Los indígenas no cortaban un árbol sin reponerlo. No mataban un animal a menos que fuera necesario. Cuidan su hábitat. El hombre es el único
animal que no cuida su hábitat. Ok, el segundo orden tiene que ver con, el segundo punto es el orden jurídico. Y eso tiene que ver con la Torá. Restauración de la Torá es fundamental. Entonces, cuando hablamos de restauración de la Torá, tenemos que aplicar otra vez el término separación. ¿Por qué? Porque necesitamos volver a la Torá genuina. No a la Torá adulterada, sino a la Torá genuina, la que el Eterno Dios estableció desde un principio. Eso implica que muchas de las traducciones que hay hoy, que son no malas traducciones, sino malintencionadas traducciones o traducciones maliciosas, sean eliminadas. No tengo el tiempo para demostrarle algunas cosas de estas, pero hay mucho material en internet y buen material que demuestra esto. Y el tercer punto es restaurar el orden de gobierno, el orden gubernamental. Es decir, el poder de la representatividad. ¿A quién Dios le entregó este poder de representatividad? A sus hijos. Entonces, la autoridad gubernamental, la restauración de la autoridad gubernamental, avalada por la Torá, nos permitirá generar una buena administración, una buena mayordomía. El caso de Adán y de Eva es un pésimo error de mayordomía como consecuencia, de quebrantar la Torá, es decir, el código jurídico, y entonces perder su autoridad de gobierno, perder su poder de representatividad. ¿De representar a quién? Al Dios eterno y al reino de Dios. El postrer Adán vino a restaurar todas las cosas. Nos entregó su nombre, es decir, restauró en nosotros la capacidad de gobierno, la autoridad de gobierno. Nos alinea con su Torá para poder ser buenos mayordomos de lo creado. Entonces, el proceso de restauración de todas las cosas, el eterno Dios nos lo ha entregado a nosotros en nuestra mano. Y seremos eficaces en cumplir esta labor en la medida que la luz del Eterno haya separado de nosotros toda forma de sincretismo y nos haya sacado plenamente de Babilonia. Ahora, cuando yo digo Babilonia, espero usted me entienda, no estoy hablando del mundo, el concepto es tradicional que hemos usado. Estoy hablando de la influencia de Babilonia, el sistema, su ideología, la espiritualidad, etc. Todo lo que es Babilonia, que es sincretismo, que es contaminación, salir de ahí, salir del sistema religioso, quebrantar los argumentos de la religión de Babilonia. A eso yo me estoy refiriendo. ¿Por qué? Porque nosotros somos los ejecutores del plan de redención. Para quebrantar para romper, para quebrantar el patrón que el enemigo estableció. El desorden, el vacío y la tiniebla. Ahí en el verso 2 del libro de Génesis del capítulo 1. Desorden, vacío y tiniebla. Eso no solo fue la consecuencia de la rebelión y la lucha que se dio entre ángeles caídos y los ángeles de Dios, sino es la constante de operación del enemigo. Él desordena, sacar del camino recto. ¿Para qué? Para crear el vacío, la ausencia de diseño y la ausencia de Torah, de código de gobierno. ¿Para llevar a dónde? A tiniebla. Tiniebla que es zona de error, inercia religiosa, cero profético, cero Torah, cero diseño.
Y entonces, en zona de error, cualquier argumento es bueno. En zona de error, la manipulación, el engaño, la mentira, la Torá adulterada, son parte de la escuela. Somos la gente que Dios ha llamado para romper la tiniebla, somos luz, para traer el diseño original sobre la Torá y volver a alinear en el camino profético a su pueblo, para que lo que Él haya dicho se cumpla plenamente. El tercer tópico sería la caída del hombre y su naturaleza. El pecado de Adán y Eva, que fue una transgresión a la Torá. El Eterno dijo, de todo árbol pueden comer, excepto de uno, el árbol del conocimiento. Independientemente de cuál fuese el fruto, porque algunos dicen que es la manzana, pero el tema de la manzana es mitología griega, que la diosa Hera tenía un huerto y le pidió a Cefón que se lo cuidara. O sea, el tema de la manzana viene de la mitología griega, nada que ver. Pero rabinos discuten el tema de si el fruto prohibido era trigo, o era cebada, o era la uva. Otros dicen que eran los higos, porque cuando Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos, dice que tomaron hojas de higo y se taparon sus partes nobles. Ok. Dejémoslo ahí, porque la verdad, cualquier cosa que digamos es mera especulación. Pero quedémonos con los hechos. Ellos transgredieron la Torá al comer del fruto que Dios les prohibió comer. Eso provocó no solo que ellos fueran expulsados del huerto, sino provocó la caída de la naturaleza. Es decir, ellos perdieron su naturaleza original. Y con ello perdieron el poder de la representatividad. Eso nos lleva al cuarto tópico. En Génesis 3:15, el Eterno, cuando llama a cuentas a los tres, a Adán, a Eva y a la serpiente, y confronta primero a Adán con lo que hizo, Adán le dijo al Señor, la mujer que me diste. Es decir, Adán hizo culpable a Dios, vos me diste a esta mujer y por culpa tuya ella me engañó. La mujer dijo, ¿con qué es así? La serpiente me engañó. Es decir, le tiró, dirían en Venezuela, el gallo muerto a la serpiente. Y como no había un cuarto, la serpiente tuvo que tragar. Entonces, el eterno Dios empieza su castigo con la serpiente, luego con Eva y luego termina con Adán. Y a la serpiente le dice, te arrastrarás y del polvo te alimentarás. ¿Ok? No vamos a entrar a explicar eso. Pero le dice algo, dice, y la simiente de ella te herirá y pondré enemistad, dice, le dijo a la serpiente, entre tu simiente y la simiente de ella. Obviamente entonces, no está hablando de una serpiente el animal. La pobre serpiente, el animal, no tiene la culpa, ha sido estigmatizado. La gente lo aborrece, la gente aborrece a la serpiente, les tiene miedo, pero es porque se asumió que Satanás estaba en forma de serpiente en aquel momento. No. La palabra hebrea para serpiente tiene que ver con astucia,
tiene que ver con sigilo, tiene que ver con agorero, con sortilegio, tiene que ver con hechicería, con encantamiento, tiene que ver con manipulación. Lo que usa la palabra serpiente para describir el carácter de Jailel, de Satanás. No era una serpiente. Entonces le dice, habrá enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. Espérate un momento. Quiere decir entonces que iba a haber una descendencia de la serpiente. Porque simiente es semilla, esperma, es descendencia, es linaje. Entonces hay un linaje de la serpiente. Con razón dice Judas que unos se infiltraron entre nosotros. ¿Entre quiénes? Los de la simiente de la mujer. Dice, los cuales ya están apartados o sellados o fueron ya determinados para la perdición eterna. Es decir, eso está diciendo, y lo dice Judas, que hay unos que no serán salvos. Pero vuelvo a las dos simientes, vuelvo a decir, dice, y habrá enemistad, contienda, hostilidad entre las dos simientes. Y le dice, ella, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza. Se está refiriendo, por supuesto, que a Yeshua, claro que sí. Pero hay todo un linaje que empieza desde mucho antes de Yeshua. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Repito, Judas 1:4, para darle la cita exacta, habla de que los que son original y genuinamente la simiente de la serpiente no tendrán salvación. Ay, pero hermano Carlos, pero la Biblia dice que el Señor no quiere que nadie se pierda y que todos vengan a arrepentimiento, sí, los que Él escogió. Y no me metan el paquete ideológico, semántico, idealista de la predestinación. No me metan esa discusión insulsa entre arminianos y calvinistas, etcétera, porque yo estoy fuera de eso. Yo creo en un Dios que es omnisciente, conoce el final desde el principio, llama a las cosas que no son como si fuera, en nuestros términos, un Dios totalmente profético. Ya Él sabía quiénes iban a ser y quiénes no. Chao. Obviamente nuestra decisión está de por medio. Ok, batalla de simientes. Me lleva al quinto tópico. Y espérese para que vea que yo le voy a amarrar todo esto. Los hijos de Adán y Eva, que fueron engendrados fuera del huerto, fueron Caín y Abel, los dos primeros. Algunos dicen que eran gemelos, otros dicen que no. No es relevante, en un sentido. Lo cierto es que estos dos hijos representan dos simientes, o representan las dos simientes. ¿Por qué? El eterno Dios les pide un sacrificio, es decir, que construyan un altar y le traigan una ofrenda de adoración. Abel lleva su ofrenda, la pone en el altar y el eterno Dios se agrada de su ofrenda. Caín trae su ofrenda, pero Dios no se agrada de su ofrenda. Oiga bien, el tema no es la ofrenda. Porque algunos dicen que de lo peor, de lo que le sobraba, de lo menos bueno, Caín trajo. No. Cuando Dios le dice a Caín que su ofrenda no le agrada, Caín se enfurece contra Abel.
Y Dios confronta a Caín y le dice, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás envilecido? Entonces, lo que yo veo es que al final le surgió a Caín lo que realmente llevaba por dentro. Es decir, Caín estaba marcado por la simiente de la serpiente, por la actitud, por el carácter de la simiente de la serpiente. Caín no fue que explotó en ira en ese momento, es que él ya era así. No fue que, fue un lapsus. No. Él era así, esa era su tendencia. Estaba marcado por el veneno de la simiente de la serpiente. Su corazón no era un corazón para Dios. Entonces Dios no le podía aceptar su sacrificio. Dios no le podía aceptar su ofrenda, así fuera lo mejor de lo que Caín tenía. Se le aceptó a Abel, ¿por qué? Porque el corazón de Abel estaba rendido a Dios. Termina de corroborar esto Caín cuando mata a Abel. Su envidia, su enojo, su orgullo, su prepotencia, su soberbia, que es el carácter de Jailel, el carácter de Luzbel, el carácter de Satanás, justo tal cual, que lo lleva a matar a Abel, ya estaba antes en él. Ahora, yo no estoy diciendo, como algunos sostienen, que la serpiente, que Satanás, tuvo relaciones con Eva y de esa relación salió Caín. Yo no estoy sosteniendo esto. Lo que sí para mí es muy evidente, según el texto me lo dice, esto no es especulativo, es cuál era el carácter y la inclinación de Caín. ¿Cuáles eran las manifestaciones de su carácter? Eran de acuerdo a la simiente de la serpiente, a la simiente de Luzbel. Quiere decir que se sometió a la instrucción porque la instrucción no solo marca conocimiento, sino que también define la línea del ADN. Se sometió a una instrucción equivocada, a una Torah falsa, que fue el argumento de Luzbel allá con Eva. No es que ustedes mueren, no, es que ustedes van a ser igual a Dios. ¿Cómo no vas a comer del fruto? Una instrucción equivocada. Eva, al recibir la instrucción, la semilla de la simiente de la serpiente entró en ella. Mas ella tenía la semilla original, la semilla de Dios, la simiente de Dios. Entonces en su ser se dieron dos hijos de dos simientes diferentes. Y repito, reitero, por la instrucción que define línea de pensamiento, patrón de pensamiento, pero también define ADN, define conducta. Abel muere y Dios le da un tercer hijo, a Adán y a Eva. Y se dice de Adán y Eva, y se dice de Set, lo que no se dijo ni de Abel, ni de Caín, ni de Abel. Dice la Escritura que Set fue el primogénito de Adán y vino después de Caín. La Escritura no reconoce a Caín. Todas las genealogías empiezan con el primogénito y no se menciona Set. Y lo segundo es que de Set se dice que Set fue a la imagen y semejanza de Adán. No dice eso ni siquiera de Abel. Y lo más hermoso de esto es que dice la Escritura que Set perpetuó el culto al Dios eterno. Es decir, Set fue un constructor de altares.
Caín fue expulsado por Dios de esa tierra, fue la tierra de Sinar, y dice que la Escritura encontró una mujer, se casó con ella y construyó un sistema de gobierno, un sistema piramidal que luego Nimrod estructura, perpetúa para influir hasta en nuestros días. Babilonia. Ponga cuidado, estamos hablando de dos simientes. Es imposible que los que vienen de la simiente de la serpiente construyan altares. Trabajan para construir sistemas piramidales de gobierno, de influencia, de control, de dominio, de manipulación. No pueden operar bajo el principio bíblico y celestial de la monarquía, sino bajo los principios del imperio, subyugación. Entonces tenemos que en la línea nimrótica, en la línea cainita, en la línea de la simiente de la serpiente, sus ínfulas, su soberbia, el autogobierno, sus delirios de grandeza, etcétera, los lleva a ejercer dominio en detrimento del mismo ser humano. Sin importar a quienes maten, a quienes se lleven entre sus pies, decimos en mi tierra. Ellos quieren construir sus grandes imperios. Ellos quieren dominarlo todo. Ellos quieren controlarlo todo. Ese es el espíritu de Babilonia. Pero no solo gobierno, sino también el poder financiero o el poder económico. También el poder religioso espiritual y el poder ideológico. Esos son los 4 poderes de Babilonia. Político, el poder religioso espiritual, el poder económico y el poder ideológico. Son constructores de ciudades. Y entiéndase ciudad como una estructura piramidal de gobierno para controlar una sociedad. Eso, mis queridos amigos y hermanos, se llama, en términos modernos, globalización. Ahora, de la otra línea que tenemos, ser, amén, un constructor de altares. Conozco un hombre de Dios, y seguramente usted lo conoce, que pudiendo tener la iglesia, y entiéndase congregación, más grande de Latinoamérica y alrededores, por el nivel de unción, por el nivel de llamado, por su capacidad de expansión, de reproducción, etc. Un hombre que ha marcado Latinoamérica y muchas naciones con palabra profética, etc. Pudiendo tener la congregación más grande del mundo, sacrificó eso para levantar altares en las naciones, para recorrer las naciones, promoviendo los altares al Señor, promoviendo la adoración al Dios eterno, librando batallas espirituales para quebrantar las fuerzas espirituales sobre naciones que limitaban el moverse por naciones, generando activación del pueblo de Dios. Estoy hablando del apóstol Ronnie Chávez, pudiendo tener, repito, una iglesia enorme, una congregación enorme, la sacrificó por eso. Entonces, cuando yo pienso en ser y pienso en la simiente de la mujer, estamos hablando de gente constructora de altares, no de ciudades. Y no con esto estoy diciendo que están mal, que son cainitas, que son de la simiente de la serpiente, los pastores o apóstoles que tienen una iglesia grande. No, no estoy diciendo eso. Ni está mal tener una congregación grande siempre y cuando sea Dios quien lo ha movido.
No estoy diciendo esto. Lo que estoy reafirmando es la actitud del corazón. Es la actitud de querer siempre como prioridad levantarle un altar al Señor y vivir en un altar. Donde lo más importante no sea lo mío. Donde lo más importante no sea estimular mi ego, lo que sí hace la simiente cainita. Donde lo primordial es la relación que yo tenga con vos, no lo que yo pueda sacar de vos. Eso es pensamiento babilónico, eso es pensamiento piramidal. Trabajen para mí, para que yo pueda estar allá arriba. Entonces, esa línea ha generado la teología de la prosperidad, la malentendida prosperidad, donde solo el que está arriba de la pirámide es el que prospera y los de abajo no. Cuando la Escritura dice que el aceite corre desde la cabeza hasta los pies, es decir, lo que toca la cabeza tocará lo que estaba en el resto del cuerpo. Entonces la bendición de un padre espiritual, la prosperidad de un padre espiritual será la de sus hijos también. No en detrimento de las finanzas y de los recursos de los hijos se beneficia un padre. Todo lo contrario. Lo que el padre conquista lo conquistarán sus hijos. Si lo que el padre conquistó no lo conquistan sus hijos, yo dudo de la procedencia de esa prosperidad. Entonces estamos hablando de dos simientes, estamos hablando de dos líneas, estamos hablando de la línea de Seth y estamos hablando de la línea de Caín. No tengo mucho tiempo para seguir hablando de esto, pero de la línea de Seth vino Noé, luego vino Sem, de esa línea vino Abraham. En el proceso del que Dios sometió a Abraham, del capítulo 12 al capítulo 22, 16, él construyó 7 altares. Un constructor de altares. David lo primero que hizo fue construir altares a Dios. Sacrificó 1000 bueyes cada, ¿cuántos pasos? Cada 6 pasos sacrificó un buey para el Dios eterno. O sea, él no escatimó lo que tenía. Su corazón era un altar. Él no pensó en sí mismo. En cambio, Saúl, cuando el profeta Samuel lo vino a confrontar con su pecado, él le dijo: desciende conmigo para que el pueblo crea que todavía Dios me favorece. Él pensó en él, en su ego, en su imagen, en su reputación. Los que somos gente de altar, no nos preocupamos de la reputación. No andamos averiguando quién dijo qué de nosotros. Nos ocupamos de nuestra dignidad, porque de nuestra reputación se ocupa Dios. No es un tema de imagen, es un tema de hacer la voluntad de Dios. Es un tema de estar alineado con la Torah. Y si estoy alineado con la Torah y haciendo lo que Dios dijo, que digan de mí lo que quieran. Que el problema no es mío. Los nimroitas son constructores de ciudades, de estructuras piramidales, estructuras de gobierno, estructuras donde uno o unos pocos son los que están arriba y se benefician de todos los que están debajo. Así están construidas nuestras sociedades, así opera la globalización, así opera el imperio, para poder quitarle a los que menos tienen y dárselos a los que más tienen para que tengan más. Vamos al siguiente episodio, los descendientes de Adán. Los descendientes de Adán establecieron 70 naciones, que son las 70 naciones originales, reconocidos por la ONU, etc. 70 naciones. Si hay 70 naciones, quiere decir que también hay 70 tronos. Deuteronomio 32:8 dice la versión hebrea: cuando el Eterno dividió la tierra, la repartió a sus hijos, dándoselas por heredad. La repartió.
Algunos eruditos dicen que todavía no estaba Israel constituida como nación. Entonces, eso hace referencia a los ángeles que descendieron con Luzbel, bajo asignación de Dios, y se establecieron en la tierra para ejercer la función que el Dios eterno les encomendó. Entonces, la parcela llamada planeta Tierra se dividió como un queque, como un pastel, como una torta, en 70 porciones, y 70 tronos o asientos de gobierno se establecieron para que sobre esas porciones estuvieran gobernadores a cargo de Luzbel y bajo la dirección del Dios eterno. Me voy explicando. La palabra cosmocrátoras significa eso, tronos. Y es una de las palabras que usa el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 cuando habla de la jerarquía demoníaca. Entonces dice, estableció gobernadores, cosmocrátoras, es decir, espíritus o ángeles caídos que tomaron tronos para ejercer gobierno sobre las naciones. ¿Me va siguiendo? Obviamente entonces, en su caída, cuando Adán y Eva pecan y le dan lugar a que el enemigo vuelva a ejercer control, influencia y dominio sobre lo creado, estos 70 príncipes se asientan ahora en esos tronos, pero ya estos tronos no le sirven al Dios eterno. Es más, no son sillas de autoridad, sino tronos realmente, y desde ahí ejercen control sobre las naciones. Entonces, cuando Satanás tienta a Yeshua en la tercera parte de la tentación, dice que lo sacó de la órbita terrestre y lo llevó a un monte, y desde el monte le mostró los reinos de la tierra. ¿Cuáles reinos? ¿El mineral, el vegetal, el animal? Obviamente no. Le está mostrando, en la opinión de este que usted tiene aquí al frente, esos 70 tronos, donde estaban sus príncipes, sus gobernadores, ejerciendo influencia sobre las naciones de la tierra. Como dice Mateo 16, 18, las puertas del Hades. Una puerta tiene que ver con un tribunal, tronos, sillas de autoridad, 70 establecidas en las 70 naciones originales. Quiere decir que proféticamente y estratégicamente, en cuanto a batalla espiritual y cartografía espiritual, el mapa que nosotros deberíamos usar no es el que hoy tenemos, el planisferio con 194 naciones, sino 70 naciones. Esto cambia las cosas. Yeshua, el Satanás le dijo, te los entrego. Te entrego ese dominio. Claro, si postrado me adora. Es decir, si me construyes el altar equivocado, ay papá. Yeshua, obviamente, es de la línea de ser un constructor de altares, no un constructor de ciudades. Porque la ciudad que él prometía ya estaba y la había construido el Padre y estaba arriba en los cielos e iba a descender. Él estaba por construir altares, porque los altares son los que posicionan, los que fijan posición y los que van a provocar que el reino de Dios se establezca y los pilares y las columnas de justicia se establezcan sobre la cual el reino mesiánico se va a establecer en el milenio. Yeshua le dijo, no Señor, por aquí no vamos. 70 naciones. ¿A dónde quiero llegar con esto? El plan de redención establece una estrategia de restauración. La restauración de todas las cosas que solo se puede hacer
volviendo al origen, restableciendo el orden que en un principio había, administrativo, gubernamental. ¿Cuál era el otro? Jurídico. Y jurídico. Es decir, gobierno bajo Torá para ejercer una correcta administración. La obra de Yeshua en el madero trae la confirmación, trae la consumación. Él es la corona de ese plan. Al él morir y resucitar, no solo vence al enemigo, sino que acelera el plan de restauración. Y lo que se limitó a un palmo de terreno llamado Israel, ahora se extendió al globo terráqueo. Las dos casas fueron separadas, pero al venir el jefe, Yeshua, empieza el proceso de unión de esas dos casas. Entonces Yeshua le dice a los discípulos, vayan, pero vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y él dijo, yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de, está hablando de Efraín. Es decir, la estrategia de evangelización tiene que ver con traer a Efraín de vuelta a casa, para que el hermano mayor despierte y reconozca que Efraín es su hermano, y lo reciba y lo acepte, y que Efraín reconozca que la casa de Judá es su hermano y le acepte. Pero para que eso se dé, tanto Efraín como Judá tienen que salir de Babilonia, porque en un lado y el otro hay sincretismo, en un lado y el otro Babilonia ha metido su mano. Entonces el Dios eterno está enviando su luz, una revelación fresca para separar, para separar la luz de las tinieblas, para poder separar lo santo de lo profano, lo que es genuino de Él de lo que no es de Él, para separar el trigo de la cizaña, para separar la simiente de la serpiente y la simiente divina, la simiente de Dios. Entramos en una etapa, en una recta final, donde la obra de cada uno va a ser probada, donde lo que cada uno ha edificado se va a probar si lo que edificó es de Dios o no es de Dios. Si edificó con heno y hojarasca, el fuego lo va a consumir y solo va a quedar lo que es de Dios. Vamos a ver con claridad quién realmente le sirve a Satanás y quién no le sirve, quién es de la serpiente, quién es del linaje, de la simiente de la serpiente, y quién es del linaje de la mujer, quién es del linaje de Yeshua y quién no lo es. Vienen días donde va a recrudecer la batalla de simientes, donde nos van a perseguir. Entiéndame, no porque tenemos el volumen alto en un templo, sino porque confesamos que Yeshua es Señor, sino porque creemos firmemente que somos de la simiente correcta y no de la simiente de la serpiente. Nos van a perseguir porque Satanás ya no podrá utilizar más sus mapas equivocados. Ya sus fiestas no le van a servir de nada, porque habrá un pueblo que estará entendido en que la Torá sigue vigente, que siguen vigentes las festividades, que mientras esté el sol y la luna allá arriba, ellos están rigiendo para determinar los moedim de Dios, gente que acudirá a las convocatorias de Dios en los tiempos que Dios estableció, no celebrando primicias en enero. Por favor, pastor, sea más honesto con eso, úselo en el contexto correcto. Enero no es el tiempo para recoger primicias, y si usted va a tomar algo de nuestra esencia, tómelo completo todo, no solo lo que le conviene. Perdóneme, pero eso no es honesto. Cuando Satanás se dé cuenta que ya no veneramos el domingo como el día del Señor, que entramos en el Shabbat, en esa unidad de tiempo que nos abre los cielos, que nos abre la puerta del norte, entonces no va a poder
ya no va a poder hacer contra nosotros nada, ya ese engaño no le va a servir y entonces tendrá que arremeter abierta y frontalmente contra nosotros. Cuando el sistema babilónico, el sistema del anticristo buscará venir contra nosotros, pero cuando eso empiece a darse, vamos a oír un chofar, el chofar de Yom Teruah, donde el Señor dice: se abrió la puerta del norte, ahora vengan mis hijos, que la mesa está preparada, que las bodas están preparadas, las bodas del Cordero se van a celebrar. Vengan, hijos míos, y nos va a sacar de aquí, no porque vamos a huir, no por escapismo, sino porque ya terminó el proceso de madurarnos como Calá, porque ya Efraín y Judá se juntaron. Por eso él dijo, ay, es inevitable emocionarse con esto. Por eso él dijo: salid de medio de ella, pueblo mío. Salid de medio de ella. Este año habrá un éxodo extraordinario. 5.779 será el año del éxodo. ¿Cuál éxodo? El éxodo de hijos de Dios saliendo de Babilonia, de ambas casas, porque la revelación de Dios, porque esa verdad revelada mayor que está tomando lugar, va a provocarnos a salir y a cortar con Babilonia de una vez y por todas. Cero sincretismo, cero postulados de Constantino, cero legado de Roma, cero legado del cristianismo romano, más sí identidad de pueblo, identidad como el pueblo de Dios, Israel, no israelitas, sino del Israel, el pueblo de Dios. Que este inicio del ciclo de las Parashot marque profundamente tu vida, marque la vida de tu familia, marque la vida de tus amigos. Usa el estudio de las Parashot para hablarle a otro de Yeshua, porque hay mucha sustancia en esto. Hoy proféticamente se te abrió una puerta, aprovéchala y corre por ese corredor, no falles una sola parasha, no falles ninguna haftará, ninguna lectura del Berit Hadashah o lo que el pacto renovado, no falles, porque Dios, más que en otros años, nos hablará a través de esto, que no lo estableció Esdras, lo estableció Dios a través de Esdras, y que muchos ignoran. Te voy a responder algo a ti, tú que estás cuestionando. Cuando Yeshua enseña el Padre Nuestro, y Él dice: tu pan de cada día danos, ¿a qué se refería? ¿A alimento? ¿A comida? No. Está hablando de las 54 porciones de la Torah, es decir, esto que estamos haciendo, que se le llama parashá, que significa repaso. A eso se refería. A eso se estaba refiriendo Yeshua. No falles y permite que en tu lectura la vida del Dios eterno te envuelva. Bendiciones para todos y nos vemos en la próxima semana.